del Padre en el mundo, pero nosotros debemos de alabar al Señor, como decía la pastora, de honrarlo todos los días, porque Él ha sido bueno. ¿Cuántos pueden decir que han recibido bendición del Padre? Entonces tenemos un Padre Celestial que es bueno. Ok, y pues vamos a iniciar. Les vuelvo a comentar que vamos a continuar con la segunda parte del Padre, y hablamos de la clase, la reunión pasada, de la herencia del Padre que nos dejó. Y hoy vamos a ver que esa paternidad, la paternidad hacia los hijos, ¿no? Entonces, Dios no se equivoca, es un Dios muy bueno, y Él al crearnos, pues nos dio esa paternidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos transmitirla a nuestros hijos y nuestros hijos a sus generaciones venideras. Entonces son principios de la paternidad hacia los hijos de Dios. La Biblia nos enseña por varias historias, como ustedes lo saben. De hecho, desde el Génesis nos da el modelo de una familia, de que Él creó una familia y estuvo en el orden de Dios. Así después sigue con Noé, con Abraham, etcétera, etcétera. Muchas familias que están unidas, y muchas familias que llevaron un orden y que llevan esos principios, que llevan un principio de unidad. Y los padres son los que proveen, son los que instruyen a todos los hijos. Podemos verlo desde el Génesis, ¿no? Que cuando le dio la oportunidad Dios de que tuvieran descendencia a sus hijos de Adán y Eva, pues eran hijos de bien, ¿no? Que se desviaron o cometieron errores, pues esa ya es otra situación. Pero vemos que ahí está fundamentado el modelo de Dios en la familia, ¿no? Entonces los padres hacen, ¿qué? Buenos hijos, ¿no? Entonces los hijos de Adán y Eva eran trabajadores. Si eran trabajadores, tenían oficios, y esos fueron enseñados por sus padres, ¿no? Bueno, entonces la Biblia nos afirma que todo cristiano, todo padre cristiano debe de vivir creyendo en esa promesa dada por Dios, para que sus hijos tengan una relación con Él, con el Padre. Entonces esa es la promesa de Dios que nos da, que nosotros nos da la oportunidad. Y gloria a Dios, porque nos da la oportunidad de que seamos padres. ¿Cuántos de aquí son padres? Amén. ¿Sí? Y vienen con sus hijos. Podemos darle gloria a Dios que esa es la promesa que se ha cumplido. Y entonces para ti, esa es esta prédica, para todos los padres que están aquí, para todas las mamás que están aquí, y para todos los hijos, todos pertenecemos a una familia, ¿está de acuerdo? Amén. Entonces tenemos un propósito, tenemos una promesa que Dios nos va a hablar el día de hoy. Amén. Entonces vamos a Hechos 2:39. Esta es la promesa que nos declara el Padre para nuestros hijos. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor, nuestro Dios, Dios llamare. Entonces dice que la promesa es para nosotros, ¿no? Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. O sea, hoy quiero decirte que si tú vienes solo, nos acompañas solo, o ya sea hombre o varón, pues hay una promesa, porque dice que también para los que están alejados, esa es la promesa, para los que no se están congregando, para los que están en el mundo, para los que están pasando una calamidad o una prueba, podemos decirlo así, para los que están pasando un desierto en estos momentos. Mira, el día de ayer recibimos una noticia de que mi cuñado pues estaba un poco grave, estaba enfermo. No sabemos en sí cuál es el diagnóstico, pero podemos ver que si tú estás caminando en el orden de Dios, todas las cosas que implica seguir al Señor son para bien. Entonces me dice mi esposa, ¿sabes qué? Necesito tu apoyo para orar por mi hermano que está enfermo. Entonces yo me puse a pensar, bueno, si él ya recibió el conocer de Dios, ya también
tuvo su encuentro con el Señor, pero muy personalmente y a su manera. Entonces puede ver que efectivamente él a lo mejor ahorita se alejó del Señor y está pasando por su desierto. Pero aquí puedo comprobar, y se lo dije a mi esposa este versículo, que aun cuando estén separados, el Señor es bueno. ¿Cuántos pueden creer esas promesas? Amén. Y ahorita lo acaba de decir la pastora, acaba de orar por esta persona, por este hermano, que quizá no se congrega, pero su esposa está sirviendo. Entonces podemos ver que la fidelidad de Dios es bueno aún con los que están lejos. Entonces yo creo y declaro en el nombre de Jesús que mi cuñado será sanado y será libertado. Amén. Entonces usted créalo, llévelo a su corazón, que aún los que están lejos, el Señor hace misericordia y tiene compasión y cumple su palabra de que seremos salvos, nuestra familia y toda nuestra casa. Amén. Amén. Entonces esa es la promesa que Dios nos hace, y que te la lleves tú hoy guardada en tu corazón. Vamos a 1 Corintios del 7:14, porque fíjense, ustedes han visto que a veces la iglesia está llena y que a veces nada más puede asistir el esposo o la esposa, o simplemente nada más asisten los hijos, ¿no? Entonces ahí estamos cumpliendo una promesa, porque 1 Corintios 7:14 dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras ahora son santos. Entonces también esta palabra es para los hijos que hoy nada más están aquí. ¿Cuántos hijos están hoy aquí solos? ¿Sí? Que no los acompañan sus padres, ¿no? Entonces también para ellos es la palabra, porque dice que son para los que están aquí, porque si no estuvieran aquí estarían perdidos, ¿no? ¿Y cuántos de varios hijos conocen que están en el mundo, o que se están perdiendo, o que tienen dificultades? Entonces creemos que si estamos aquí es porque un propósito nos ha dado Dios. Así es, amén. Y aunque no esté nuestro esposo, pues nada más dice que por el hecho de estar aquí son santificados nuestras esposas. Y varón, tú que estás aquí, el hecho de estar aquí es santificado a tu esposa. Y si están los dos, también son santificados tus hijos, aunque estén en otro lugar, aunque estén padeciendo o aunque estén bien, pero simplemente no se están congregando. Entonces esa promesa la hacemos válida. Aleluya, gloria a Dios. Mire, la paternidad la concedió Dios, y es un privilegio que nos da a todos los hombres. Y si nosotros podemos ver que fuimos creados como hombres, y Dios nos da un propósito para que seamos padres, y así lo diseñó y así lo estableció Dios. Si tú eres varón, es porque tienes que ser padre, es porque Dios te ha dado el poder, Dios te ha dado la oportunidad para que puedas engendrar a hijos. ¿Y qué es lo que necesitas para poder engendrar a hijos? Pues una familia, un matrimonio. Entonces ese es un don, una promesa que Dios nos pone cuando somos hijos de Él, y nos da la oportunidad, nos da el galardón de ser padres y de nosotros procrear y tener hijos. ¿Para qué vamos a educar a nuestros hijos? ¿Para qué les vamos a dar el conocimiento? Para que ellos sean también padres, porque es una herencia que estamos recibiendo del Padre. Entonces nosotros debemos de tener hijos y de educarlos y de hacerlo una bendición para ellos, para que sean buenos matrimonios. ¿Cuántos desean que sus hijos sean de bendición, que sean familias bendecidas? Amén. Conforme al diseño de Dios. Amén. Entonces, el propósito de Dios en la paternidad es de que seamos padres. Ese es el propósito. Vamos a ver qué significa propósito. Y encontré dos definiciones. Una de ellas dice que es la determinación firme de hacer algo. Y otra definición dice objetivo que pretende alcanzar. Entonces, si nosotros nos dio ese propósito, es que debemos de tener esa firmeza, esa convicción
de que vamos a ser buenos padres. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Sí, entonces nos da esa convicción, el propósito de que vamos a ser buenos padres. Y es un objetivo que tenemos que cumplir según esta definición. Porque si nosotros somos padres, tenemos ese objetivo de cumplirlo, ¿no? Porque si no, no sería un propósito. ¿Y cuántos de ustedes a veces piensan que ese propósito no se está llevando a cabo? Miren, en mi experiencia, yo no soy a lo mejor quizás el buen padre. Yo no he sido ni experto en el tema, pero sí puedo decirles que con mi manera de ser, con mi manera de no alejarme del Señor, estoy dando un testimonio para que mis hijos salgan adelante. Y créanme que lo he comprobado. A lo mejor no soy el padre ideal, no soy el padre ejemplar, pero quiero seguir esos principios que Dios ha establecido. Y el estarme congregando, en otras palabras, el no hacer las cosas del mundo, quiero que sea ejemplo para que mis hijos no hagan las cosas del mundo. Porque ya les comentaba, yo quisiera que pasaran las mismas experiencias que viví en el mundo, para que ellos no cayeran y no fueran engañados y no fueran absorbidos por el mundo. Pero estoy mal porque esos principios, esos patrones del mundo no les van a servir de nada, sino los principios que ha establecido el Señor, esos van a ser de buen testimonio, porque el Señor hace todas las cosas para que nos salgan bien. Y el estar en el camino del Señor, todo nos va a salir bien. Amén. Entonces tenemos un propósito y hay tres ejemplos. Dios es un Dios de propósitos. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Todo en la vida tiene un propósito. Tenemos un propósito. ¿Alguien tiene algún propósito en la vida? Pues todos en esta vida tenemos muchos propósitos. A lo mejor en lo laboral, en lo espiritual, en lo económico. Entonces todos tenemos un propósito. Pero hay algo muy importante, que a veces los propósitos de Dios no son para todos los hombres, sino son para los que son obedientes. Y yo hoy quiero declarar que tú, al decidir venir a este servicio, a esta iglesia el día de hoy, es que estás cumpliendo un propósito de Dios. Y tienes un propósito de Dios para cumplirlo, para tu familia, para que salga bien. Así es que vamos a orar, Padre, en esta mañana, Señor, en este día. Te damos la gloria y la honra, Señor. Hoy te pido, Señor, por medio de tu Espíritu Santo que está aquí, bienvenido seas, Espíritu Santo, y tú seas el que transmite este mensaje, Padre. Hoy quiero ser útil, hoy quiero ser de bendición ese canal para lo que tú tienes que expresar, para lo que tú tienes que hablar, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a ver las funciones de un padre que debe de tener. Entonces el padre es el que debe de impartir ese conocimiento, es el que debe de instruir al hijo para que pueda hacer grandes cosas y seguir en el camino y no se aparte de los caminos de Dios. Y en nuestra época, en nuestra actualidad, pues a veces como que ese propósito no lo llevamos a cabo, porque todo lo veíamos en el domingo pasado, que todo va canalizado hacia la mujer. Entonces la mujer es quien está a cargo de la enseñanza, es quien está a cargo de esa responsabilidad que es de enseñar o instruir a los hijos. Entonces nuestro propósito es que nosotros como padres, esa es nuestra responsabilidad y a veces no la llevamos a cabo, a veces no la ejecutamos porque nos descargamos o nos desahogamos, si podemos decirlo, o nos echa la mano la mujer para pronto, ¿no? Entonces el propósito que Dios ha infundado en nosotros es que nosotros debemos de instruir a nuestros hijos, debemos de enseñar a nuestros hijos, debemos de que sigan el camino. Y a lo mejor te cuesta trabajo, o tú haces todo, te comportas bien, pero tu hijo nada más simplemente no quiere seguir en los caminos de Dios. O
esposas nada más hacen todo porque su marido venga y no lo nace, no lo logras convencer, pero voy a comentarte que todo lo hacemos a veces por nuestra propio raciocinio o por nuestra propia fuerza, por decirlo. Y si nosotros lo ponemos en las manos de Dios para que declaremos que nuestro esposo, nuestra familia, esté sentada. Y ese propósito se va a cumplir porque si lo creemos en Dios y no en nuestras fuerzas, yo puedo visualizar y todavía tengo ese propósito y tengo esa visión de que algún día yo veré a mi familia sentada aquí. Entonces tú debes de tener ese propósito, esa visión, que toda tu familia va a estar sentada aquí. Pero recuerda que hay que ponerlo en las manos de Dios. Entonces vamos a ver uno de esos aspectos, de esas funciones. Y como número 1 vamos a ver que el varón enseña a su descendencia. Entonces es el varón el que pone esa semilla de conocimiento, no es la mamá. Porque muchas veces el que se hace cargo para ir a inscribir a los niños al kinder, ¿quién es? Mamá. Para irlos a inscribir a la primaria, Mamá. para irlos a inscribir a la secundaria, Mamá. y creo que hasta ahí, porque ya posteriormente al nivel medio superior, pues ya a veces lo hacen por sí solos, ¿no? Pero nunca están desorientados, ¿no? Creo que algunos todavía, a los que están en el medio superior, pues los llevan a inscribirse, ¿no? Los apoyan, pero a veces nada más es la responsabilidad de la mamá. Ella es la que se hace cargo de esa responsabilidad, y sin embargo tiene que ser la responsabilidad de ambos. Yo recuerdo, ¿cuántos de ustedes han acompañado a sus hijos como familia o como matrimonio y verlos apoyar en un examen o tienen que hacer un examen de admisión? ¿Lo han hecho? Y sienten ¿cómo se siente el hijo? Ahora la pregunta es para los hijos, ¿cómo se sienten los que están en el examen y saber que están tus papás afuera? Seguros. Yo creo que te da más seguridad, te da más ánimo, porque no importa que a lo mejor no eres el seleccionado, pero tienes ese apoyo moral de tu hijo que va a sentir, va a decir, híjole, pues sí les interesó a mis papás. Y a lo mejor hay infinidad de alumnos, de personas o de aspirantes que van solos. Ustedes han visto, ¿no? Sí. Que hay que ni siquiera nos van a acompañar, que llegan de lejos y llegan solos. Pero pues bueno, algo va a pasar ahí, pero esa responsabilidad, esa seguridad de tener a tus padres juntos implica mucho. Bueno, y como otro aspecto, dice que el varón es el protector, es el que nos protege y es el que debe de protegernos. Yo lo voy a definir en 3 áreas. Una de esas 3 áreas es en la física, en la mental y en lo espiritual. Y vamos a empezar con el inciso A, que es la física. Entonces, cuando un padre cumple su papel como protector en el área física, es porque te alimenta, te viste, te calza y da todo lo necesario para que tú puedas salir. Entonces, muchas veces no contamos con esa protección, tenemos que basarnos por nosotros mismos. Pero la función específica del Padre es que Él nos debe de proporcionar esos aspectos. ¿Amén? Amén. Entonces vamos con el número 3, que es en el área mental. Y esa área es muy importante porque el Padre debe de velar y debe de esforzarse para que esa área, ese conocimiento llegue en una forma correcta hacia los hijos. Entonces el padre es el que se debe de esforzar, es el que debe de estar pendiente de la educación de sus hijos. Es la decisión del padre en qué escuela va a ser mejor para que estudie tu hijo, qué carrera va a ser la necesaria. Lo tienes que orientar para que él decida cuál carrera va a tomar o qué destino va a tomar. Y yo puedo estar consciente y reconozco que a veces los padres
pues tienen ese compromiso de irse a trabajar, ¿no? Y quizás sea un trabajo de tiempo completo, pero eso no indica que no estés saltando de cómo va la educación de tus hijos, o que sepas de que, bueno, entró a esta escuela, pues fue la decisión de mi esposa, sino tú tienes que ser el responsable, tú tienes que estar al pendiente de tus hijos. Mira, es así como se maneja Dios. Dios da instrucción al hombre, él la transmite, y la esposa, ¿cuál es su labor? De que se cumpla, vigilar que se cumplan las instrucciones. Entonces no, a veces confundimos el que la esposa se quede al mando del hogar o bajo la responsabilidad de la educación de los hijos. No quiere decir que ella va a hacer, sino simplemente va a darle ese seguimiento, va a darle ese cumplimiento de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios le dio instrucciones al padre. Y imagínense si no lleva a cabo ese propósito, esas instrucciones, pues entonces la mujer no va a tener otra opción más que hacer lo conveniente, lo que ella crea, ¿no? Entonces, el cuidado de todo lo mental, de todo lo que sea, lo que reciba un hijo, es porque es por instrucciones del padre. Y muchas veces la alimentación, vamos a ver la alimentación, porque la alimentación es una parte importante en el crecimiento de cualquier ser individuo, ¿no? Imagínense si no tuviéramos esas mamás tan preciosas, tan adorables, pues ¿qué sería de la alimentación de un hijo? ¿No? Puros tacos, chatarra, porque a veces así es la realidad, ¿no? O muchas veces comida rápida, sopa maruchan, comida enlatada, pero tenemos esa bendición de tener una madre que se preocupa por nuestra alimentación. Y a veces, bueno, doy gloria a Dios por los varones que se meten a la cocina, ¿no? Y también proponen, porque ese debería de ser el principio de decir, ¿sabes qué, esposa? Hoy quiero que nos hagas algo nutritivo y te sugiero estas cosas. Pero a veces dejamos la responsabilidad a nuestras mujeres y ellas pues tienen un padecer. ¿O estoy hablando mal, queridas mujeres? Porque diariamente tienen que batallar. ¿Y hoy qué haré? ¿Y hoy qué haré? Porque hasta eso, si repites la misma comida, dices, pues ya chole, ¿no? Ya es lo mismo. Decía uno de mis hijos, dice, es que ya estamos enhuevados. Porque día a día comemos huevo y huevos con otro y huevos revueltos y huevos volteados. Entonces tenemos esa bendición de nuestras queridas esposas, nuestras amadas mujeres, de que tienen ese instinto, esa instrucción de alimentarnos sanamente, ¿no? Y variado. Y a lo mejor es un pesar para las mujeres el decir, ¿qué voy a hacer de cocina? ¿Qué voy a cocinar? Pero todo lo que hacen es bueno, ¿no? Entonces es muy importante, uno de los puntos en el área mental es de que el padre debe de cuidar a su familia. Y ojo, muy importante, ya vimos que la alimentación y lo físico y lo mental, pero ojo muy importante, que los padres debemos de poner atención en el área mental, porque puede haber situaciones. De hecho, si tú acostumbras, o a lo mejor por instinto, a lo mejor porque esa es la manera en que a ti te educaron, o todavía dices palabras fuertes, palabras obscenas, eso puede influir en tu hijo. A lo mejor el que le digas una palabra mal o el que lo insultes, no sabes cómo va a trastornarle su mente. Entonces nosotros debemos estar al cuidado de ese aspecto. Si tú le pides por favor las cosas a tu hijo, esto es algo muy importante, él va a entender, porque a veces tenemos ese patrón de autoridad, y así lo vivimos, así yo lo viví. Decía, pues quiero que hagan las cosas porque yo soy el que manda, porque yo soy el mandamás, porque yo soy el más fregón.
Y muchas veces no pedimos las cosas ni por favor. Entonces, ojo muy importante en el aspecto mental, debemos de cuidar todas esas situaciones. Si tú tienes una manera de educar a tus hijos y lo has hecho con respeto, cuando alguien del mundo quiera tratarlo mal, él va a decir, no, ¿por qué? Porque a mí me trataron con respeto. Entonces estás cuidando un aspecto mental muy importante. Y cualquiera que le hable mal, pues simplemente no le va a hacer caso, porque él lleva ese principio. Entonces nosotros debemos de cuidarlo en el aspecto mental, en el que cuidar con quién se junta. Porque muchas veces, fíjense, en mi familia, de que yo recuerdo y en donde nos desarrollamos también conviviendo con otra familia, pues nunca se habló de groserías, yo nunca vi ni mis abuelos ni la demás familia que trataran mal o hablaran mal a sus esposas o a sus hijos. Siempre hubo como que ese respeto. Nos tratábamos bien, nos trataban bien, no nos hablaban, quizás sí nos hablaban fuerte cuando es el momento de reprender o de llamar la atención, pero nunca nos hablamos de groserías. Y de hecho llevamos ese mismo principio, y no quiero alardear de que en mi casa no se dicen groserías, pero llevamos ese principio. Si yo fui creado en una familia donde no se decían groserías, también llevamos ese instinto. En mi familia, ni de pequeños, ni creo que de broma, llevamos esa idea de decir groserías. A lo mejor no te voy a decir que fuimos santos, ¿no? A lo mejor en la calle aprendes una que otra mala palabra, pero en nuestro hogar así fue de mi adolescencia. En nuestro hogar, con mi familia, nunca se dijo una grosería. No, nunca se mencionó una grosería. ¿Por qué? Porque ya viene establecido desde principios. Entonces, si tú estás acostumbrado a decir palabras o de alzar la voz, pues pide al Señor dirección, porque ese no es un principio, ese no es una manera de cuidar la mente de nuestros hijos. Y déjame decirte que si nosotros cuidamos la mente de nuestros hijos, le va a fortalecer mucho. Y vamos al aspecto espiritual. Esta es una parte muy importante, porque nosotros como hombres, al ser, ya lo mencionamos en el principio, al recibir esa paternidad de Dios, también nos recibimos varias responsabilidades. Y una de esas responsabilidades es de que nosotros debemos de ser sacerdotes. Y su palabra dice que debemos de ser reyes y sacerdotes. ¿Qué función tiene un sacerdote? De instruirnos en el camino espiritual. No lo quiero decir de religión, porque nosotros no pertenecemos a una religión, pero una de las características es que el padre es el sacerdote y nosotros conocemos el sacerdote, pues, de la iglesia tradicional, de la iglesia católica, ¿no? ¿Y cómo era ese compromiso con el sacerdote? ¿Se acuerdan ustedes o nada más era en mi pueblo? ¿Cómo trataban al sacerdote? Con respeto. Pues dándole la mano, ¿no? Con respeto, y le decías, ahí va el padrecito, ¿no? Entonces, esa autoridad es la que nos delega Dios, pero nos las delega para ser sacerdotes en nuestro hogar. Entonces, el sacerdote, eso sí, hasta en la iglesia católica, el sacerdote llega y ministra. Él no espera tiempo, sí lo pueden constatar, ¿no? Todos, la mayoría venimos de la iglesia tradicional. ¿Y qué pasa? El sacerdote es puntual. ¿Sí recuerdan? Sí. Que iban a misa, Sí. y era puntualísimo, ¿no? Entonces el sacerdote oficiaba. Entonces así nosotros debemos de ser, ese sacerdocio que Dios ha puesto, lo debemos de llevar a la perfección, puntualmente. Otro de las responsabilidades que Dios delega al recibir su paternidad, que nosotros somos pastores de nuestra casa. Antes de ser pastores en nuestra iglesia, debemos de ser pastores en nuestra casa. ¿Y qué hace un pastor? Me refiero
a pastores en lo físico, no en el ministerio, sino ¿qué hace un pastor? Ustedes aquí creo que en Topilejo hay pastores, no todavía de ovejas. Sí. ¿Y cuáles esas funciones del pastor? Cuida. ¿Qué más? Lleva a alimentar al rebaño. Lleva a alimentar al rebaño. ¿Qué más hace por sus ovejas? Las Los- guía. las guía. En el camino. Los deja en un área libre, los deja ¿qué? Que se esparzan, que se distraigan. Aunque esa es la responsabilidad. Tú debes de dejarlos libres, pero estando al cuidado. Lo dejas ahí en un llano, pero allá hay un barranco, tienes que estar al pendiente. Y así es con nuestros hijos. No quiero decir que seas imponente y que no te alegues y no vas a ir. Ahorita lo vamos a ver por qué. Pero el pastor, aparte de todos los aspectos que ya vimos, también tiene esa responsabilidad de que no se pierda esa oveja, ¿no? Las cuida. Ok. Y otro punto que es una responsabilidad importante es de que Dios nos ha dejado a nosotros que debemos de infundirle, de establecer en nuestros hijos una relación genuina con Dios. Esto es muy importante. Yo no estoy hablando de tu relación que tengas con el Señor, sino de que veas cómo esa relación va a ser el ejemplo para tu hijo. Si tu hijo, que es ahorita en una edad de niño o más edad menor, pues va a ser, tú vas a ser la guía. Y si tú tienes ese ejemplo de tu padre que va a la iglesia, que hace todos los principios que están establecidos en la iglesia, o sea, sigue el orden de Dios, va a ser un ejemplo para tu hijo pequeño. Porque si lo quieres establecer ya cuando esté adolescente, te va a costar más trabajo. Entonces, si tú tienes hijos pequeños que ya empiezan a leer, es cuando más debes de meterte tú con Dios para que Él pueda seguir el ejemplo. Porque ya de joven quizás más va a ser más difícil. Porque de niño le vas a decir, ¿sabes qué? Vente y ahora vienes, ¿no? Y vámonos a la iglesia. Pero ya de joven va a ser muy difícil. Y es más fácil que él obedezca a sus amigos o sea influenciado por las amistades. Entonces ahorita es cuando deben de instruir más al niño que está pequeño en esta edad, porque va a ser más fácil. Y quizás lo traigas con engaños o si no vas a la iglesia, no ves tele toda la semana. Pero va a seguir y eso se le va a establecer en su juventud. Y dice la palabra que cuando sea grande, la ley no se apartará de él. Amén. Amén. Entonces, mucho cuidado con este aspecto. Y otro aspecto, otro punto, que el varón tiene esa responsabilidad de ser el maestro. De todo lo que sabe tu hijo, parte de lo que tú le enseñaste. A lo mejor no le enseñaste así como paso 1 hacer esto, paso 2 hacer lo siguiente, pero tú tuviste algo que ver en todo lo que tu hijo sabe, porque tú eres el ejemplo, tú eres el maestro. Y así lo dice la Biblia, vamos en el libro de Génesis, lo dice en Abraham, que él fue el maestro, él fue el instructor, él fue el que enseñaba. Y lo hemos visto y nos lo han comentado varias veces que el responsable, el maestro debe de ser, antes del maestro como lo conocemos naturalmente, de una escuela, el padre es el maestro en todos los aspectos de nuestra vida o de la vida de nuestros hijos. Debemos de ser un maestro para nuestros hijos. Y vamos a Génesis 18, 17 y 19. Ustedes recuerdan este pasaje cuando Abraham intercede por Sodoma, ¿sí lo recuerdan? Sí. Que él dice que intercede y pide al Señor por un hombre justo, ¿no? Entonces, en el versículo 17, Dios, otras versiones lo manifiestan así, dice que Dios no le dice qué es lo que va a hacer con él. Él como que le oculta esa parte
Y vamos a darle lectura. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham a lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra. Y fíjense, vamos a ponerle mucha importancia a este versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, Dios sabía el compromiso de Abraham y de la responsabilidad de Abraham. Entonces él sabía que él iba a transmitir a sus hijos. Y él como que le dice, le da órdenes y dice: tú ve y cúmplelo. Es por eso que cuando a Abraham se le pidió ese sacrificio de su hijo, él no lo dudó. Él sabía que Dios le iba a respaldar. Y Dios también sabía el compromiso de Abraham, que él iba a enseñar a sus generaciones. Y él lo iba a transmitir a esas generaciones, y mucho más de esas generaciones iban a ser benditas en toda la tierra. Amén. Entonces el Padre, vuelvo a repetirlo, el Padre instruye y la Madre cumple esas instrucciones. Que no se te olvide esto muy importante, que tú debes de dejarles instrucciones a tu esposa, que es lo que deben de hacer tus hijos. Y tu mujer debes de seguir esas instrucciones, porque la responsabilidad y el cuidado pues va a ser del padre, y va a ser toda la responsabilidad del padre. Pero tú, mujer, vas a ser la que cumpla esas instrucciones. Y vamos a Proverbios 1:8. Proverbios 1:8 nos dice, vamos a darle todos lectura a una sola voz. Amén, ¿ya estamos ahí? Amén. Vamos a darle en una sola voz y fuerte. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre. Muchas veces, a lo mejor como mamás o como madres, no llevamos a cabo o cumplir esa instrucción correctamente, pero la mamá tiene esa responsabilidad de seguir esa dirección, y ese es el motivo, esa es la finalidad, de dar cumplimiento a lo que se instruyó. Entonces, cuando la Biblia dice que cuando una madre a lo mejor no es de errónea, pero ella tiene la dirección, porque también es una hija de Dios. Amén. Amén. Y vamos a ver que un estudio realizado en una escuela, le hicieron unas preguntas a un grupo de hijos, y las preguntas fueron que cuántos hijos estaban de acuerdo con el desempeño del papel del padre. Y una de las preguntas también fue que qué tiempo dedica a la educación de los hijos. Y las respuestas, las encuestas fueron sorprendentes. El 70% contestó que no estaba de acuerdo con el papel que desempeñan sus padres. Y otro 80% contestó que la mayoría de los padres no se involucran en la educación de nuestros hijos. Entonces aquí es un principio que no se está cumpliendo. Es algo que Dios nos quiere hablar, que debemos de involucrarte en las cuestiones de la educación, de la instrucción de nuestros hijos, porque estamos viviendo en un tiempo donde la madre se hace cargo de todo, y eso no es el papel principal de Dios. Eso no es lo que ha instituido nuestro Señor. Él puso como varón y nos dio la oportunidad de ser padres, y ese propósito es el que tenemos que llevar a cabo.
y no basarnos en la responsabilidad de la esposa y ahí te haces cargo, tú nada más me das cuentas de lo que hiciste, sino es el varón que se debe levantar en el nombre de Jesús para tomar ese, mire, el padre es que recibe la instrucción y Dios sabe que a veces no somos varones perfectos y varones rectos, entonces Él nos da la oportunidad para que recapacitemos, para que reconstruyamos todo lo que hemos cometido mal. Y hoy el Señor nos dice, levántate varón, como padre, como cabeza, como sacerdote, y yo te pondré una ayuda para que puedan sobresalir esto. Amén. Amén. Entonces vamos al siguiente punto, y este es uno de los puntos también importantes, es de que el varón es el que disciplina. Y vamos a una definición. La disciplina no es castigo, eso llévenselo en mente, no es castigo. Y vamos a ver unas definiciones de disciplina. La disciplina dice que lleva a otro nivel. Si tú disciplinas a tus hijos a tiempo, van a pasar el siguiente nivel de inmediato. Pero si tú los apapachas y les pasas por alto situaciones, cuando quieras disciplinarlo en el siguiente nivel, te va a costar más trabajo. Porque ahí vas a lidiar con el conocimiento, van a decir, ¿y por qué lo tengo que hacer? ¿Y por qué no tú no lo haces? ¿Y por qué no tú me pones el ejemplo? Entonces, si no lo disciplinas a temprana edad, en el siguiente nivel te va a costar trabajo. Y ahí te va a decir, bueno, y si no quiero ir a la iglesia, a ver, oblígame. A ver, llévame a la fuerza. Y aunque lo traigas a la fuerza, pues va a estar aquí distraído, no va a estar ausente. Entonces, ese es uno de los aspectos que debe de disciplinarlo a temprana edad. Y otra definición de disciplina es que la disciplina moldea el carácter. Yo recuerdo que en mi época de juventud, pues yo era un chico tranquilo, casi una estrellita, no es cierto. Bueno, como dicen que no rompía yo ni un plato, pero afuera toda la vajilla destruida. Entonces, pues yo era muy tranquilo y yo veía que mis papás batallaban con mi hermano mayor, porque pues él sí salió destrampado. Más bien, los dos fuimos destrampados, pero yo como que era más discreto, ¿no? Entonces, mi hermano, pues era el que batallaba, porque era el primer hijo. Y él desde la secundaria tuvieron que batallar con él. Dejen, no se distraigan, el agua va a pasar, Dios va a cubrir este lugar. Entonces, ellos tenían que batallar más con mi hermano. Y yo, como era el de en medio, pues no, él todavía no está en edad de destramparse. Entonces ellos tuvieron esa experiencia conmigo. Entonces yo decía, es que mira, no vais a ser como tu hermano que hace esto, tú debes de cuidarte. Y yo decía, sí, yo paso, ¿no? Yo toco madera. Pues, ¿qué crees? Que también cometí los mismos errores. Entonces, cuando uno no tiene ese carácter desde temprano, porque mi papá era así, yo recuerdo que nunca nos trató mal, nunca nos insultó, a veces sí nos daba con el cinturón, porque esa era la manera antes de disciplinar, ¿no? Con el cinturón, y eran cinturones de cuero, no sintéticos como los de ahora. Me imagino que también duelen igual. Entonces la manera de mi padre de disciplinarlos era por medio del cinturón. Pero yo siempre recuerdo, lo tengo bien grabado, que él decía, bien dice mis amigos, bien dice X persona, que el papá se debe de imponer, y le vas a decir, y lo haces porque lo haces, y si no una tanda de cintarazos. Así era su manera de decir de mi papá. Y lo voy a hacer, pero nada más pasaba 2, 3 cinturonazos, y con eso teníamos para que no lo entendiéramos como disciplina. Pero ¿qué crees? Que se quita el dolor
y cometemos los mismos errores. Porque esa no es la manera de instruir. Y más decía, y cuando me pongan ese papel y van a ver, y te voy a sonar, y te voy a dar tus cinturonazos. Pues ¿qué crees? Que hubo como 2 o 3 ocasiones que recibí esos cinturonazos, pero como no llevaba esa disciplina, no llevaba ese temor de hacer las cosas, pues cometí también varios errores y no seguí el camino. Entonces, pues yo decía, es que yo no voy a ser como mi hermano, yo no llevo ese mismo ejemplo. Pues déjame decirte que como mi hermano no fue disciplinado, tampoco yo fui disciplinado. Y viceversa, la que viene abajo, que es mi hermana, también ella tuvo problemas en cuanto a la disciplina. Y no estoy diciendo de la disciplina que es como un soldado o de esa disciplina enérgica, ¿no? Que le dicen al soldado, no te mueves, y el soldado se queda ahí. Y si se derrite no importa, pero él está disciplinado. Entonces no hablamos de esa disciplina, sino de esa disciplina con amor, de esa corrección que nos hace entender. Porque dice la palabra de Dios que nada más basta con uno, pero bien dado, donde te duela. Amén. Y vamos a Proverbios. Otra definición, antes de ir a Proverbios, que se me estaba pasando. Y la disciplina es un entrenamiento. Si tú disciplinas a un cadete o a un militar, cuando ingresa a un ejército o a cualquier dependencia, ¿qué es lo que le hacen? Luego lo rapan, ¿no? Para empezar. Y le enseñan esa manera de disciplina. Entonces, si un cadete o un militar o un soldado lo disciplina, eso va a ser para toda su formación. Y aun cuando sea retirado, ¿ustedes han conocido a militares retirados? Sí. ¿Son disciplinados? Sí. Porque llevan ya esa disciplina. Entonces la disciplina es un entrenamiento que debemos de aceptar y debemos de llevarla a temprana edad. Porque si nosotros no somos disciplinados a temprana edad, no vamos a ser entrenados. Y cuando vengan los deleites del mundo, cuando vengan las tentaciones del mundo, como no estamos disciplinados, va a decir, pues si llego tarde, pues si me tomo una copa, no va a pasar nada. Pues si fumo un cigarrito, al rato me mastico un chicle y se me va el olor. Y ni cuenta se van a dar en mi casa. ¿Por qué? Porque no hay ese temor, no hay esa disciplina. Si a mí de temprana edad me hubieran dicho, esto es malo y si lo haces vas a tener consecuencias, no lo hubiera hecho. Pero sin embargo nada más me decían, y tú no debes de hacer eso, no debes de seguir el ejemplo de tu hermano mayor. Entonces, la disciplina es un entrenamiento. Entonces tú debes de entrenar a tus hijos, pero no lo quieras hacer cuando ya tengan 19, 17 años. De hecho, yo creo que el promedio de los 15 años es cuando los hijos se ponen rebeldes. Entonces, en esa época, si quieres iniciar el entrenamiento, pues tienes que hacerlo a marchas forzadas porque te va a costar trabajo, porque no lo has entrenado desde temprana edad. Ok, ahora sí vamos a Proverbios 2:22, que nos dice, instruya al niño en su camino en que debe de andar, que cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces conocemos una disciplina militar, que ellos fueron entrenados, instruidos de toda su vida como militares, y aún de viejos son estrictos, llevan una disciplina rigurosa. Y Efesios 6:4 nos dice que debemos de cuidar a nuestros hijos y de no provocarlos. Dice, y vosotros padres no provoquéis la ira de vuestros hijos, sino criarlos en disciplina e instrucción del Señor. Mira, si nosotros utilizamos métodos a nuestra manera de cómo disciplina el mundo o como lo hizo nuestros familiares, no nos van a traer resultados, sino debemos de hacerlo en instrucción del Señor. Vamos a Hebreos 12, del 5 al 9. La disciplina es muy importante en los hijos. Vamos a compararlos como un cultivo. Un cultivo necesita
mantenerse, necesita que lo cuides, necesita que lo disciplines. Si tú pones una semilla en un lugar y la otra la pones al otro lado, o la pones donde hay piedra, ¿va a crecer? No, porque todo el cultivo necesita también disciplina. Así como nuestros hijos debemos de disciplinarlos por igual, un cultivo también, si no lo cuidas, si no entras en disciplina, si no lo riegas, si no cuidas la tierra, si no le cortas la maleza, pues va a ser un cultivo mal. Así es con nuestros hijos. Si nosotros disciplinamos a nuestros hijos de igual manera, no porque el más pequeño todavía no, o no porque es mujer, sino debemos disciplinarlos de igual manera. También se compara como un cultivo. Si al cultivo no le quitas la hierba, ¿crecerá? No va a crecer, va a ser ahogada por esa misma hierba, por la mala hierba, y va a inundarlo. Entonces, si tú no disciplinas bien a tu hijo, va a venir el mundo, va a venir una persona de afuera y le va a hablar bonito. O va a venir el amigo que le va a decir, mira, no pasa nada, vente, vamos a hacerlo. Total, al rato llegas y como me decían mis amigos, pues al rato te regañan y si te pegan, pues se te va a olvidar. Pero nadie te va a quitar lo bailado. Entonces, a veces, si nosotros no llevamos una disciplina y no tenemos ese temor de Dios, cuando llegan la adversidad, cuando lleguen los problemas, se nos va a hacer fácil, se nos va a venir la tentación. ¿O cuántos de ustedes no tuvieron tentaciones de jóvenes? Entonces, ¿por qué? Porque no fuimos disciplinados, porque no tuvimos temor. Si nosotros, no quiere decir de que te digan, ay, si haces esto va a ser malo, si haces, no, sino simplemente de enseñarle las consecuencias. Porque si tú le dices a tu hijo, no llegues tarde porque hay consecuencias, porque te pueden asaltar, etcétera, etcétera. Pero si tú nada más le dices a tu hijo, no llegues tarde porque tienes que llegar temprano, porque eres un hijo de familia, a lo mejor va a decir, pues no, ya se me hizo tarde, otro ratito y no va a haber problemas. Pero si tú le instruyes al adolescente y le dices, ¿sabes qué? Si llegas tarde te pueden asaltar, no vas a encontrar transporte, etcétera, etcétera. Ya cuando estés en la situación vas a hacer conciencia y vas a decir, efectivamente, si llego tarde va a haber complicaciones. Si no cumplo con lo que está establecido. Miren, como jóvenes, a veces todos fuimos jóvenes en algún momento y para esto va para los jóvenes. A veces se nos hace fácil tomar decisiones tan fácilmente y decimos, ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? Y muchas veces tomamos la decisión, pero nada más la tomamos por nuestros instintos, para ver qué se siente, para ver qué pasa. Y ponemos el ejemplo de algún vecino o algún amigo que lo hace y por qué yo no. Pues nada más voy a hacerlo para probarlo, voy a hacerlo para ver qué se siente. Y te puedo decir que lo difícil es hacerlo la primera vez, porque si lo haces, después ya no vas a parar y va a venir la segunda y va a venir la tercera vez, hasta que cuando te des cuenta ya estás en problemas, ya están en dificultad. Y de eso se trata los caminos del Señor, de que tú sigas esa instrucción, esa corrección, porque si tú te vas con la instrucción del mundo, tarde o temprano va a haber consecuencias. Tarde o temprano el Señor va a permitir que pases esa situación. Muchas veces cuando pasas la segunda y la tercera vez, vas a decir, no pasó nada, estoy bien. Como que tientas a Dios, ¿no? Y vas a decir, es que si cometo esta acción, si cometo esta falta, pues me van a regañar y ya pasó.
pero la segunda vez va a ser más difícil. Y quizás la segunda, la tercera vez no vas a tener problemas. Pero va a llegar un momento en que el enemigo reclame ese derecho que tú le has dado. Y él te pueda reclamar y decir, ¿cómo pides que te saque de esas drogas si tú me diste el acceso, el aceptar probar la marihuana? Tú me diste el acceso cuando aceptaste esa copa de vino o cuando aceptaste ese trago de cerveza. Entonces el enemigo va a venir y va a reclamar ese acceso que tú le diste. Pero hoy quiero decirte que tenemos un Dios de oportunidades, de que Jesucristo nos da la oportunidad de que nos arrepintamos y corrijamos ese error. Amén. Y muchas veces nosotros como padres nos vamos más en los errores. Y yo creo que como padres, y quiero que estén de acuerdo ahorita por los padres que hay, que muchas veces nosotros queremos lo mejor, ¿no? Y queremos que no pasen por esas dificultades y nos preocupamos. Y cuando ellos están en ese bache, en ese proceso, pues queremos hacerlos y a veces nos encoleramos, nos enojamos y decimos, ¿por qué? Si yo le he dado todo, ¿y por qué? Pero no es que debemos de criminarles o debemos de recalcarles sus errores, sino debemos de ayudarle, que esas cosas traen consecuencias, debemos de darle ejemplo. Mira, si nosotros les enseñamos, porque mis padres decían, es que ¿por qué tú eres así? Le decían a mi hermano, ¿por qué tú eres así? Si yo no fui borracho, si yo no tuve X cosa, ¿por qué tú eres así? Porque ya lo decíamos la otra semana, que traemos herencias de nuestros padres, que traemos descendencia de antepasados, de nuestros familiares. Y a lo mejor a ti no te tocó, a la generación de tus padres no te tocó esa herencia, sino viene a la tercera y cuarta. Pero volvemos a recalcar que Jesucristo vino a romper esos patrones. Amén. Amén. Y vamos a Hebreos 12, del 5, del 12, capítulo 12, versículos 5 al 9. Gracias por la Biblia. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, adolescente, joven, si eres disciplinado, es porque te están corrigiendo, porque tu Padre te ama, porque Él no quiere. Y muchas veces, como adolescentes, creemos que todo lo que nos disciplina es porque va en nuestra contra. Y decimos, pues es que tú no fuiste joven, tú no te destrampabas, tú no tenías esa necesidad de alocarte, tú no tenías esa necesidad ¿tú cuántas novias? O sea, van a venir reclamos, van a decir, pues tú también tuviste tantos novios, ¿no? O tú también tuviste esto, y van a empezarte a recriminar. Y tú hiciste esto, a lo mejor ya no lo haces, pero tú tuviste una juventud. Entonces ahí van a empezar los reclamos. Y hoy, joven, te digo que si te están disciplinando, si estás en un proceso de disciplina, es porque tu Padre quiere lo mejor. Y cuanto más el Padre Celestial quiere que no te apartes de los caminos de Dios. Y vamos a ver 7 áreas en donde ejercer la disciplina. Porque se nos dice, ok, vamos a recibir disciplina, vamos a recibir instrucción. Pero ¿cómo aceptamos esa instrucción? Número 1, leyendo la palabra de Dios,
y poniendo en práctica la palabra de Dios. Porque muchas veces se nos disciplina o no sabemos cómo disciplinamos a un hijo que quiere irse de reventón. ¿Cómo disciplinamos a un hijo que está aburrido cuando está en la casa? ¿Cómo disciplinamos a un hijo que no hace deporte? Entonces debemos de acudir a la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Si tu hijo está aburrido, es porque no tiene nada que hacer. Si tu hijo está inquieto, es porque no realiza una actividad física. Si tu hijo ya quiere estar de enamorado, ¿por qué creen que será? Porque no tiene algo en que entretenerse. Y es cuando debemos de instruirle. Yo creo que debería de ser así. Si quieres ir a divertirte, lee una porción de la Biblia y después hablamos, ¿no? Entonces yo creo que sería una manera de decir, instruirlos en el conocimiento y poniendo en práctica la palabra del Señor. Número 2, esas áreas donde debemos de ejercer la disciplina y que sea como disciplina. ¿Se acuerdan que la disciplina es una manera de entrenamiento? Entonces, si nosotros no le podemos, vamos a establecerlo así. Si tú quieres irte al cine o quieres irte, ya no puedo decir al cine porque creo que ya no es en nuestra época, quieres irte de rebel, vamos a manejarlo así, pues ponle como disciplina que se aprenda, bueno, que te diga unos versículos, por lo menos 3, para que se gane ese derecho a irse de rebel y después hablar, ¿ok? Entonces, como punto número 2 es orando e intercediendo. Sabemos que nuestros hijos no todo el momento los podemos estar cuidando, pero cuando no están a nuestra vista, lo siguiente que debes de hacer es orar y interceder por él, porque tú no sabes en qué momento va a ser tentado tu hijo, o tú no sabes qué clase de compañeros tiene en la escuela, o tú no sabes qué mentalidad tienen sus amigos, los que se reúnen en la calle. A lo mejor esos tienen otra mentalidad y van a influenciar sobre tu hijo, sobre tomar decisiones. Entonces, en donde tú debes de ejercer la disciplina es en la oración y la intercesión. Dice la palabra de Dios que esta generación no sale sino con oración y ayuno. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos debemos de ejercer esa disciplina en la oración y la intercesión? Y algo muy importante, mira, si nosotros adoramos y alabamos al Señor, nuestro día va a pasar así. Fíjate que yo soy un fan de la música, vamos a ponerlo así, 80, 90, de la música que a mí me tocó vivir, de la música universal, digámoslo así. Y me encanta mucho, ¿no? Todavía me gusta escucharlo y creo que está pegando con más fuerza ahora. Pero pasa a ser eso, una simple música que fue en nuestra época, en nuestro momento. Y cuando no escucho alabanza, cuando no le doy su lugar a Dios, escuchando, alabando, adorando, me siento incómodo, me siento aburrido. Es más, hasta como el sonido, como que dices, el aparato ya no funciona, ¿no? Como que esa rola ya la había escuchado y como que ya pasó de moda y como que no funciona. ¿Por qué? Porque es música que no agrada a Dios. Entonces, si tú lo adoras, yo no digo que esa música ya pasó de moda y me gusta escucharla, pero hay ocasiones en que si tú no alabas al Padre, tú no lo adoras, y eso también es una disciplina. Porque muy fácil, tu hijo puede estar escuchando alabanza o puede estarla cantando, pero va a llegar el momento en que va a ser influenciado por el mundo, o te subes al microbús y empiezas a oír canciones que te influyen, que te absorben la mente. Porque recuerdo que salimos de la iglesia y íbamos en el pecero y decía una tonadita que me como un mango, me chupo un mango. Y o sea, bueno, yo venía dormitando y fue tan pegajoso que al rato yo le decía a mi esposa, y me como un mango. Vean de qué manera influye toda esa situación.
Y si tú no estás en la mente esas alabanzas, pues al rato ya vas a estar taradeando lo que escuchaste en el libro. Al rato ya vas a estar escuchando ska. Al rato ya vas a estar escuchando el perreo. Entonces, a veces esa es una manera de poner disciplina. Muchas veces en mis primeros inicios encontré un USB que cuando yo inicié estaba lleno de alabanzas, y eran alabanzas viejitas cuando iniciaba en los caminos de Dios. Y yo le encontré y me recordó muchas cosas. Me recordó, y también tenía música universal, pero recordé que cuando tú le das el lugar a Dios, mira, cuando tú recibes la alabanza, cuando tú le das la alabanza al Señor, mejor dicho, es lo mejor que podemos darle, porque estás alabando, le estás adorando. Y yo recordé cuando encontré este dispositivo, que yo pensé que ya no servía porque no sé dónde, creo se mojó y no sé cuántas cosas pasó, pero funcionaba, y esas alabanzas viejitas aún estaban ahí. Y lo primero porque ya sabes que cuando pones un dispositivo, escoge, o como que entra la primera canción, ¿no? Y las primeras canciones fueron esas alabanzas. Y yo recordé cuando adoraba con esa intención, y cuando el Señor se manifestaba de alguna y otra manera con esas alabanzas. Entonces, es una disciplina el adorar, el alabar al Señor y darle su lugar en importancia. Yo no digo que no puedas escuchar cierta música, pero cuando le pones atención, vas a estarla tarareando, vas a estarla repitiendo. Entonces, eso no es lo correcto. Si nosotros en todo momento sentimos la alabanza, damos esa adoración al Padre, vas a comprender por qué estamos adorando y alabando al Padre. Otro de los puntos donde debemos de ejercer la disciplina es compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el Evangelio hacia otras personas. Porque mira, nosotros nos alimentamos de eso. Si nosotros compartimos el Evangelio hacia otras personas, automáticamente vamos a detectar las necesidades de otras personas. Mira, yo puedo constatarlo en mis hijos, que empezaron si ustedes los conocen, empezaron desde pequeños, de 10 años, de 9 años. Entonces ellos empezaron a conocer el Evangelio. Y hoy puedo decirles que a lo mejor no son los grandes evangelistas, pero cada necesidad, cada persona que se nos acerca, ellos pueden compartir el Evangelio. Y tú te vas a sorprender, si es el caso, de que veas a tus hijos y ven una manera de interpretar el Evangelio tan natural, sin tanta palabrería. Ven ellos una manera tan simple, tan natural de expresar, de evangelizar a las personas, que tú te vas a sorprender. ¿Por qué? Porque ellos fueron disciplinados a temprana edad. Si tú disciplinas a tus hijos para que compartan el Evangelio, y lo podemos ver aquí en esta iglesia, que cuántos hijos pequeños nada más vienen y los dejan para que tomen un curso o para que tomen un evento, y ellos están siempre instruidos en la palabra. Y te apuesto que a la hora de que les pregunten ellos, o ellos tienen que desenvolverse, pueden evangelizar a cualquier persona. Amén. Y en otro punto donde debemos de ejercer la disciplina en nuestros hijos, es manteniendo esas promesas. Si tú a tu hijo lo disciplinas y le infundes estas promesas, ¿y cuáles son estas promesas? De que todo lo que haga va a ser para bien en el Señor, de que nunca se va a apartar el Señor en su camino, de que Él es su guía, de que Él es su protector. Si tú le instruyes estas promesas a un hijo y las disciplinas, cuando llega a la edad de decidir, él va a encontrar lo mejor, y todas esas promesas las va a cumplir.
y va a decir, porque yo soy un hijo de Dios, porque yo fui sanado, porque yo soy prosperado en el nombre de Jesús. Entonces, si tú instruyes a ese niño con esas promesas, cuando llegue la oportunidad de hacerlas vivas, de hacer la realidad esas promesas, él se va a levantar y en el nombre de Jesús va a declarar que esas promesas se hacen vida en su vida. Amén. Y por último punto, en donde debemos de ejercer la disciplina, y esto es muy importante. Este punto es lo que nos ha levantado a mi esposa y a mí, y hemos comprobado que si tú tienes un buen trato con tu esposa, si tú tratas bien a tu esposa, si tú eres buen esposo, si tú llevas un buen matrimonio, si la tratas con amor a tu esposa, si le ayudas en los quehaceres, simplemente la tratas bien, tienes una buena relación y le das honor y respetas a tu esposa, tus hijos van a recibir de ellos. Tus hijos les estás inculcando un modelo que ha establecido Dios de respeto. Y cuando ellos tengan la oportunidad, yo ahorita no he tenido la oportunidad de que ellos ya empiecen a formar un matrimonio, pero yo siento que ellos llevan ese ejemplo, esa mentalidad de honrar a la mujer, de tratarla y más como tu esposa. Miren, podemos estar como matrimonio, como todo matrimonio, no somos perfectos y tenemos dificultades y tenemos situaciones, pero nunca lo tratamos de llevar a nuestros hijos. ¿Qué quiero decir con esto? De que nunca discutimos delante de nuestros hijos. Quizás se den cuenta de que estamos disgustados, que estemos enojados, pero yo nunca he tratado mal a mi esposa delante de mis hijos, porque ese es el ejemplo que le estamos dando, que nosotros debemos de cuidar como responsables. Y miren, si tus hijos llevan ese principio de que el varón debe de cuidar a su esposa, debe de respetarla, ellos van a tener un matrimonio así, porque ellos van a querer una esposa para respetarla, van a querer a una compañera. Yo no creo que un hijo varón quiera tener no lo quiero decir de esta manera, una víbora, ¿no? O quiero que tengan una mala esposa, sino ellos van a querer una mujer con quien compartirle, que le respeten, y viceversa. Si tienen ese fundamento, ellos van a tener ese principio. Así es que, como varón, te pido que cuides a tu esposa, la dignifiques, la respetes, porque ella, si tú le das amor a tu esposa, si tú la comprendes, si tú la entiendes, ella va a estar disponible para ti, porque dice la palabra, si la mujer honra al esposo, también ella va a ser honrada por nuestro Padre. Amén. Entonces tienes que convencer a tu hijo de que entre en obediencia, de que entre en disciplina, pero muy importante, debes de guiarlo en la fe. Si tú no lo guías en el camino de la fe, todo lo que se le venga encima, todo obstáculo, todo propósito, toda decisión que pueda tomar, si no es por fe en el Señor, le va a costar trabajo. Y si tú se le infundes por fe y conociendo las promesas del Señor, Él lo va a hacer posible. Vamos a Romanos 8:28. Y con este versículo termino. El apóstol Pablo decía que todos los que andan en bien y todos los que hacen el bien van a estar bien. Y vamos a verlo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así es que tú, al ser varón, al ser hijo de Dios, has recibido un propósito de ser padre. Has recibido el propósito de cubrir las necesidades de tus hijos,
tanto físico, mentalmente y espiritualmente. Así es que si tienes hijos pequeños, dale un mensaje de que son aceptados, dale cariño, dale amor, dile que es apreciado, y eso va a influenciarles por toda su vida. Guíalos en el camino espiritual, guíalos en el camino emocional, preocúpate por satisfacer todas tus necesidades, pero ojo, algo muy importante, y con esto termino: no simplemente hoy se requieren padres enérgicos, padres disciplinados, padres que se paren al frente, sino hoy se requieren padres que se interesen por sus hijos, que se pongan a interactuar con ellos. ¿Qué quiere decir interactuar con ellos? Que se pongan a su nivel. Así como tú fuiste joven, así como tú fuiste destrampado, entiende lo que él tiene necesidades, entiende que él también tiene distracciones, y es cuando tú te debes de poner a interactuar con él, de conocer sus pensamientos, de conocer sus necesidades, de conocer sus frustraciones, de conocer sus proyectos. Es cuando tú te debes de dedicar a esas necesidades, de conocer qué es lo que le duele, porque muchas veces se alejan del Señor y dicen: ya no quiero ir a la iglesia. Y tú dices: bueno, es que tienes que ir porque allá viene el todo y el conocimiento. Pero no conoces las causas por qué se alejó, no conoces sus necesidades, no conoces qué cambio o qué le afectó. Porque decimos: no, es que estás apartado del Señor y eso es malo y tienes que ir a la iglesia. Pero te pido que le preguntes, no lo forces, porque si tratas de forzarlo, vuelvo a repetir, él va a ser un ausente. Si no conoces sus necesidades, adéntrate con él, pregúntale por qué es eso, pregúntale por qué lo hace. A lo mejor es muy fácil recalcarlos como padres y nada más ver nuestros errores de nuestros hijos, pero hoy el Señor te dice que te metas en su corazón, que veas por qué esas necesidades, que veas por qué se desvió de eso, por qué, que veas, tú le diste un ejemplo, o a lo mejor no le diste el ejemplo necesario, pero por qué está influenciado, qué es lo que lo distrae, qué es lo que necesita, qué es, a lo mejor lo único que necesita es un amigo, es que le des el conocimiento, que le des que él necesita amor, porque tenemos un Dios de amor. Y cuando tú estás en dificultades como adulto y requieres amor, requieres comprensión, ¿qué haces cuando vas a los pies de Cristo? Recibes amor, te comprende el Señor, Él te entiende y Él dice: hijo mío, ven a mí, venid a mí todos los que estén cargados y yo los haré descansar. Entonces ese es el modelo del Padre que hoy quiero que te lleves a casa. Que veas, no simplemente veas los errores de tus hijos o veas los errores de tu esposo, porque llegamos a la casa y por los que vienen solos y vemos a nuestros esposos, a nuestra familia, a nuestros hijos que siguen normal, que no pasa nada, pero nosotros estamos siendo transformados por la palabra de Dios, siendo movidos por nuestros sentimientos para que no nos culpe. Y a veces cuando llegamos a la casa queremos que nuestro padre cambie, pero ellos nunca van a cambiar. Nosotros somos los que somos transformados por medio de la palabra. Así es que si tu hijo no se quiere congregar, si tu hijo no quiere venir a la iglesia o está en ese propósito, en ese motivo por el cual está alejado, hoy te invito a que le compartas ese amor del Padre. Hoy te invito a que le preguntes por qué porque muchas veces llegamos a la casa y lo primero que hacemos con los que no quieren seguir es darle bibliazo. Y la palabra de Dios dice que si no te congregas vas a tener problemas. ¿Y por qué no podemos transmitir ese amor del Padre? Que hoy decimos: mira, si nosotros llegamos a nuestra casa o con la persona que está pasando problemas
y no lo condenamos, sino le compartimos de ese amor del Padre, va a llegar el momento en que va a decir: yo necesito estar en los brazos del Señor, yo necesito estar en el camino del Señor. Entonces, en esta tarde te pido que te pongas de pie. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de familias que fueron unidas, de familias que también tuvieron errores. Tenemos el ejemplo de David, que él fue un gran líder, que él fue un gran rey, que es un siervo fiel de Dios, pero fue un mal padre. Sus hijos se levantaron, hubo quien usurpó su trono. Entonces no somos perfectos, pero la perfección es el Señor. Y en Él podemos confiar para que nos ayude con nuestros hijos, cómo prepararlos, cómo instruirlos, conocer su corazón, conocer sus inquietudes. Y hoy te pido que oremos al Padre para que nos dé dirección, para que nos dé alimento. Hoy te pido, si es que vienes solo, si deseas que tu familia esté aquí, pídele dirección al Señor. Hoy, Padre, vamos, alza tu. Yo no te quiero decir qué es lo que tienes que decirle al Señor, pero con tus propias palabras, hoy dile: gracias, Señor. Hoy pide la instrucción con tus propias palabras. Alza tu voz. Hoy entramos en esa comunicación. Él conoce nuestras necesidades. Hoy queremos abrir ese canal de comunicación con el Padre, que nos escuche, Señor, decirle que eso es lo que tenemos, lo que nos aqueja, lo que nos está pesando. Hoy, Padre, creemos, Señor, que tú nos darás instrucción, que tú nos revelarás por medio de tu palabra cómo es la manera de instruir a nuestros hijos. ¿Cuál es la manera, Señor, de enseñar a nuestros hijos, Señor? Que en el momento que haya que disciplinarlos, tú tienes la manera correcta, Señor, para disciplinarnos. Queremos disciplinarlos conforme a tu palabra, Señor. Queremos hacerlo conforme a tus estatutos, Señor. Tú eres el creador de nuestra familia, bendito Padre. Tú eres quien nos has dado, Señor, libertad, bendito Padre. Hoy, en el nombre de Jesús, declaramos que el espíritu de indiferencia se va fuera en el nombre de Jesús, bendito Padre. Y hoy declaramos, Señor, por lo que tú has establecido, Señor, hoy se establezca, Señor, familias restauradas, Padre. Hoy se establece, bendito Padre, reconciliación, Señor, con nuestros hijos, bendito Padre. Hoy declaramos, bendito Padre, que tu palabra dice, Señor, que en los últimos tiempos se levantarán los hijos contra los padres. Pero hoy declaramos, Señor, que hoy tú reconcilias a los hijos con los padres, bendito Padre. Si hoy tienes necesidad de reconciliarte con alguna persona, si tienes esa necesidad de pedirle perdón, hoy quiero que pases en este lugar, que pases al frente. Si es que tienes un problema, si es que tienes una necesidad, que el Señor está para cubrir nuestras necesidades. Si tienes algún problema, de tu esposo no se congrega, tu esposa no se congrega, o tienes alguna necesidad, hoy el Padre está para oírte, está para escucharte. Si tienes algún desierto que estás pasando, el Señor quiere hablarte, quiere restaurarte, quiere reconciliarte, porque ese es el único propósito que tenemos al venir aquí, el ser reconciliados, el ser guiados por medio de tu Espíritu. Hoy, Señor, te pido por todos aquellos, Señor, que se han apartado de ti, que se han alejado de ti, Señor. Sabemos, Señor, que tu bendición, Señor, aún aunque estén lejos, tú eres bueno, Señor.
y tú eres digno, Señor, y declaramos, bendito Padre, que la bendición llega aún para los que están alejados, bendito Padre, que tú conoces la fidelidad, Señor, de los que estamos aquí, Señor, que venimos a adorarte, Señor, venimos a aprender de tu palabra, Señor. Hoy declaramos, Señor, que tú nos has llamado con un propósito, Señor, para ser padres, bendito Padre, para instruir a nuestros hijos, Señor, para enseñarles tu palabra y que nunca se aparten de ti, Señor, que lleven a cabo todo lo que tú has puesto en cada uno de ellos, bendito Padre. Hoy reconocemos, bendito Padre, que tú nos has dado la oportunidad, Señor, de ser hijos tuyos, bendito Padre, y somos coherederos, Señor, somos herederos de tu gloria, de tu reino, bendito Padre. Y hoy establecemos, Señor, familias unidas en el nombre de Jesús, bendito Padre. Hoy declaramos, Señor, que tú restauras, Señor, aquellos que se han perdido, bendito Padre, aquellos que están pasando por alguna enfermedad, Señor, aquellos que están pasando problemas, bendito Padre. Hoy declaramos, Señor, que tú nos reconcilias, bendito Padre. Nos reconciliamos contigo, bendito Padre, creyendo en tus promesas, Señor, porque tú nos has llamado, bendito Padre. Hoy vamos, alza tu voz y declara que el único propósito con el que Dios te ha traído acá es para darle la gloria y para ser familias poderosas en el nombre de Jesús. Familias que van a evangelizar, Señor. Familias que se levantan el poder para declarar tu palabra, Señor. Familias enteras, Señor, orando por enfermos, Señor. Familias enteras evangelizando en tu nombre, bendito Padre. Hoy lo declaramos, bendito Padre, que tú a lo que nos has llamado, Señor, es para hacer tu voluntad, bendito Padre. Y nos das un propósito, bendito Padre, de ser hijos tuyos, bendito Padre. Y hoy declaramos, Señor, que tenemos ese compromiso, Señor, de hacer hijos saludables, Señor. Hoy ese propósito lo hacemos, bendito Padre, de alcanzar tu gloria, Señor, de alcanzar tu reino, Señor, que tu gloria sea manifestada en todas las familias, en tu nombre, Señor. Hoy declaramos, Señor, familias unidas, declarando tu palabra, lo declaramos, Señor, familias restauradas, familias fortalecidas, en el nombre de Jesús. Aleluya, denle un aplauso, una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios, Señor, gloria a Dios, Padre, gloria a ti, Señor, aleluya.